Mi nombre es Marco Antonio Gallardo. Trabajo como asesor técnico de ventas en la empresa DigiCorp. Ya, yo estoy actualmente trabajando en la sucursal La Paz, Sopocachi. Mm, Y bueno, el curso que vamos a dar hoy es acerca de paneles Paradox. Es un curso básico, ya es más que todo una introducción y un vistazo general hacia todo. ¿Ya? Cosa de que las personas que recién están empezando en esta área ya tengan un pantallazo bien grande de todo lo que se puede hacer y sea mucho más fácil poder investigar, leer los manuales, ver los datasheets y demás. En sí, también poder integrar estos sistemas, poder ofrecer sus soluciones a sus clientes, ¿ya? Todo este tipo de temas son los que vamos a tocar hoy. Y bueno, comentarles que para cualquier desperfecto en el audio o en el video, por favor escríbanlo en el chat, yo voy a estar muy atento allí. Y igual, lo mismo, las preguntas y consultas pueden igual preguntar en cualquier momento y yo lo voy a estar respondiendo. También al finalizar el curso vamos a hacer un sondeo de preguntas y el cual igual vamos a estar respondiendo todos. ¿Ya? Bueno, comencemos. Primero el contenido, en sí vamos a hacer una introducción de los paneles que tenemos, los teclados compatibles, particiones, atributos de zonas, los tipos de armados, las opciones en las zonas, qué es el doblado de zonas y cómo se hace, los tiempos de sistema, los que se tienen que configurar, y bueno, el expansor en zonas cableadas. Vamos, introducción. Bueno, primero Paradox ofrece soluciones integrales en sistemas de detección de intrusión. ¿A qué se refiere esto? A que Paradox ofrece sistemas completos, es decir, ofrece sistemas eh, diferentes y los complementa en uno solo. Ya entonces podemos tener sistemas de detección de incendios, detección de intrusión, acceso, nivel de acceso y demás. Todo eso en un solo sistema se puede tener. Eso es lo que ofrecen en realidad este tipo de paneles, ¿ya? Y en sí lo que la marca ofrece son paneles de alarmas, detectores, teclados, módulos de comunicación, accesorios y el software. Ya, comentarles que el software y los firmware son totalmente gratuitos. Bien podrían contactarse conmigo o con otro asesor técnico para que les brinde el software o registrarse en su página para descargar siempre la última versión. Siempre es recomendable trabajar con la última versión, ya que el, la última versión siempre va a ser compatible con los últimos firmware de los paneles y los sensores y módulos. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un módulo de comunicación de red en su última versión, posiblemente un software antiguo no pueda reconocerlo. Entonces, siempre trabajar con las últimas versiones. Ya. Ahora, ¿a qué se refiere con soluciones integrales? Ya habíamos hablado con soluciones, digamos que diferentes en varios sistemas. ¿Ya? Ahora, en sí es una combinación de varios sistemas y de varios componentes para que podamos ofrecer una solución completa y eficaz en cada escenario. ¿A qué se refiere? A que dependiendo del escenario que tengamos, ya puede ser un domicilio pequeño, una tienda, un centro comercial, un cine, no sé, un estadio, cualquier tipo de lugar, de escenario, puede ser cubierto con estos paneles, ¿ya? Es muy importante tomar en cuenta que estos paneles son escalables, ¿ya? Eso significa que pueden ir de pequeño a grande. Podemos tener una instalación pequeña en un principio, pero si quieren, por ejemplo, agrandarlo, instalar más sensores, instalar más módulos, hasta incluso cambiar el panel, esto se puede agrandar. Si por ejemplo, no sé, tienen una instalación
en una sola tienda, digamos, en un centro comercial o en una galería, y de por sí la persona que está al lado quiere también adquirir el producto, pueden, digamos que, jalar de un panel al otro. Entonces va escalando, va creciendo el sistema. No se queda en uno solo. Siempre tienes opción de poder crecer. ¿Ya? Ya, usamos la siguiente. Bueno, para poder cumplir con los escenarios que tiene con los escenarios propuestos, Paradox tiene tres líneas: Spectra, Magellan y Digiplex Evo. En Digicorp nosotros trabajamos con las tres. En Spectra tenemos el SP4000, SP6000, en Magellan el MG5050 y en Digiplex Evo el Evo 192. ¿Ya? También podríamos traer otro tipo de paneles y sensores a pedido, ya con importación. Eso no habría ningún problema. Pero los que le mencioné son los que siempre estamos con stock, siempre estamos trayendo. Bueno, primero vamos a hablar de la serie Spectra, el SP4000 y SP6000. Ambos son muy similares. Ambos tienen 32 zonas como máximo. Tienen dos particiones, 32 usuarios. Las zonas a bordo se refiere a la cantidad de zonas cableadas que puedes tener en la placa. Eso quiere decir que el SP4000 puede tener 4 zonas cableadas en la placa y el SP6000 8. ¿Ya? Ahora, donde dice 8 con ATZ se refiere a los doblados de zonas. Ya, vamos a verlo más adelante cómo es la conexión del doblado de zonas. Con eso podemos tener el doble, podemos utilizar dos zonas cableadas en una sola entrada, digamos. Ya tiene 4, entonces como podemos utilizar dos en una, al final tendríamos 8. Podríamos tener hasta 15 teclados, o bueno, 15, en realidad serían 15 elementos en su bus. Como expansión inalámbrica, ambos les sirve el RX1 y el RTX3. Los PGMs, tenemos uno en placa en el SP4000 y 4 en placa en el SP6000. ¿Ya? Podemos tener hasta 12 en el SP4000 y hasta 16 en el SP6000. Estos se van a ir ampliando por medio de los módulos de PGMs, tal vez un teclado que tenga un PGM y diferentes módulos, incluso módulos de comunicación que ya tienen PGMs integrados. Pero el máximo en sí son estos 12 y 16. ¿Ya? Luego tenemos la opción de PGM más menos trigger. Lo que hace es eh, detectar, bueno, no detectar, en sí cambiar la polaridad de la salida de los PGMs. ¿Ya? Igual lo vamos a revisar más adelante, pero es más que todo por si, por ejemplo, tenemos un elemento que queremos activar con positivo o con negativo. Si, por ejemplo, tiene que activarse con negativo, entonces cambiamos el trigger. Ambas placas son con firmware actualizable. Ya, no tendrían que tener ningún problema en actualizar este tipo bueno, su firmware. Vamos a la siguiente. Luego tenemos la Magellan 5050, que en sí es muy similar a la serie Spectra. La única diferencia es que el Magellan tiene integrado la expansión inalámbrica, o sea, tiene comunicación inalámbrica integrada. De por sí ya puede comunicarse con los controles inalámbricos, sensores inalámbricos y demás. Entonces, si por ejemplo requieren una instalación donde no tengan que hacer el cableado, digamos, para arruinar la estética del lugar. Entonces ahí les convendría utilizar un Modeling 5050 directamente a la placa y sensores inalámbricos. Obviamente tiene que estar todo dentro del rango de alcance. ¿Ya? Perdón. Bueno, tiene dos particiones, máximo de zonas 32 usuarios, zonas a bordo tiene 5, si queremos cablear, o sea, zonas cableadas. Bueno, todos los paneles pueden trabajar de forma mixta, pueden trabajar con sensores cableados y sensores inalámbricos. ¿Ya? Bueno, el MG5050 tiene 5 a bordo y 10 puede ser con doblado de zona.
puede tener hasta 15 teclados. La expansión inalámbrica, como he mencionado, está incluida. Ya no necesita ningún módulo adicional. PGMs, 2 en placa y un límite de 16. Tiene el trigger para cambiar de positivo a negativo y el firmware es actualizable también. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar un poco de en qué casos nos conviene utilizar cada serie, ¿no? El Spectra, Meridian y el Evo. En el Spectra es para instalaciones pequeñas, ideal para hogares, pequeños comercios, que desde un kit básico puede escalarse, puede ir creciendo en una variedad de módulos, cableados inalámbricos, comunicadores, etcétera. Ya, y así puede convertirse en instalaciones grandes, de hasta 32 zonas, por ejemplo. Esto sobre todo nos va a servir cuando el sistema tenga que ajustarse al presupuesto del cliente. Ya, es digamos que la serie más económica. Y obviamente pues a futuro también puede ampliarse según las necesidades del cliente. Si por ejemplo les dicen que necesitan 2 sensores más, no pasa nada, si el sistema puede seguir creciendo. Luego tenemos la serie Magellan, que en sí es un sistema inalámbrico, pero puede ser mixto también, todos pueden ser mixto, pero la ventaja de Magellan es que ya tiene integrado este receptor, ¿ya? Este sistema se debe ajustar a la estética o infraestructura del lugar, ya que se combinan en zonas inalámbricas y cableadas, ¿ya? Cuando nos convenga, por ejemplo, tener zonas inalámbricas, ahí nos conviene utilizar este panel. Luego tenemos el Digiplex Evo, que es cuando nuestro cliente necesita un sistema integral de seguridad. No, o sea, no solo un sistema, necesita un sistema integral de seguridad. Entonces, también se puede adicionar un sistema de control de acceso. Ya este sistema de control de acceso no lo traemos, pero puede ser por importación. De la marca tiene estos módulos. ¿Ya? También se utiliza cuando el sistema tiene un alto tránsito de usuarios, como si tiene una gran cantidad de zonas. Esto no lo hemos visto, perdón. Tiene una gran cantidad de zonas y usuarios. Por ejemplo, acá podemos tener hasta 8 particiones. Tenemos un máximo de zonas de 192, usuarios de 999. Zonas a bordo tenemos 8, zonas, o sea, en placa tenemos 8, 16 con doblado de zonas. Tenemos hasta 254 teclados y la expansión inalámbrica es con el módulo RTX3. Podemos tener hasta 250 PGMs que están 5 en placa. Tenemos el PGM Trigger y el firmware actualizable. Ya entonces se nota de gran manera la diferencia entre el Evo y el Magallanes SP4000 en torno la cantidad de sensores y usuarios que se pueden tener. Entonces, más que todo, es para un sistema ya muy grande, con una gran cantidad de elementos. También por un alto tránsito de usuarios, nos soporta hasta 999. Uh-huh. Ya pasamos. Este es un panel SP4000. Acá podemos ver, les voy a mostrar lo que en sí sería la conexión de todos los elementos que tiene, ¿no? Voy a colocar el puntero rojo. Ya. En esta parte, primero la conexión de la batería. Tiene que sí o sí tener una batería, si no nos va a lanzar una alarma de que falta batería. Entonces sí o sí tiene que tener siempre una batería conectada de 12 voltios, que va en esta parte. En esta parte lo que va conectado es el transformador, que es de 16 voltios AC. Hay que tener en cuenta que la entrada de esto es analógico, ¿ya? O sea, la alimentación hace entrada analógica. Se refiere a que, por ejemplo, si tenemos una fuente de 12 o 16 voltios de corriente directa, no lo va a poder alimentar. Tiene que ser sí o sí analógico, así. En esta parte lo que hacemos la conexión de lo que es la sirena.
La sirena es de 12 voltios también, la salida es de 12 voltios. Acá tenemos la salida auxiliar y el bus de datos. Entonces en los cuatro vamos a conectar lo que son los teclados y diferentes módulos que tengamos que se conecten por el bus. ¿Ya? El voltaje de esta salida auxiliar es de 12 voltios, por cierto. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que esta salida auxiliar tiene un límite. Un límite en torno a lo que es la corriente. No podemos conectar, si tenemos un sistema bien grande, no podemos conectar todos los sensores en ese punto, eh, debido a que debido a que esto tiene un límite en corriente y sobrepasando ese límite de corriente lo que vamos a hacer es quemar la placa. Ya lo que se hace en ese caso es alimentar todos los sensores y módulos con alimentación externa. Ya más adelante les voy a mostrar más o menos unos cálculos de lo que es la alimentación bueno, la longitud del cableado como tal. Y luego tenemos lo que son las zonas. Zona uno común, zona 2 zona 3 común, 4. Ya, los comunes, todos son iguales, o sea, todos los comunes están conectados. Y la zona uno 2 3 y 4 que son diferenciados. ¿Ya? Normalmente los sensores Paradox son normalmente cerrados. ¿Qué significa? Que van a estar haciendo contacto siempre. Y en cuanto se corte el contacto es cuando salta la alarma. Entonces, de esa manera funcionan los sensores. Acá tenemos, por ejemplo, un sensor magnético, un sensor de presencia, un botón de pánico y un sensor de humo. ¿Ya? Bueno, el sensor de humo, el modelo que nosotros vendemos, necesita estar conectado de alguna manera al PGM. Les voy a mostrar igual la conexión. ¿Esto por qué? Porque cuando el sensor de humo se activa, digamos que salta la alarma de humo, el sensor de humo no va a soltar, no va a dejar de mandar la señal hasta que se haga un reinicio del sensor. Eso quiere decir que va a seguir mandando la alarma hasta que nosotros desconectemos lo que es la alimentación, ¿ya? Bueno, entonces eso se hace con el PGM, igual les voy a mostrar cómo se hace esa configuración. Es muy importante porque si, por ejemplo, no hacemos eso, no hacemos esa configuración, solamente mandamos la señal de salida del sensor, una vez que suene la alarma de humo, va a seguir sonando por siempre, hasta que desconectemos y conectemos. Pero no podemos estar desconectando y conectando, sino lo que tiene que hacer es el PGM, desconectar y conectar por medio de un relé. ¿Ya? En esa parte tenemos lo que es la conexión a tierra. Luego tenemos la conexión al teléfono como tal. En los primeros dos viene lo que es la entrada a la telefónica y acá conectamos nuestro teléfono. Ya, este circuito lo que va a hacer es dar prioridad al panel por sobre nuestro teléfono. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo, cuando haya una alarma y el panel esté mandando su alerta por medio de una señal telefónica, no se puede realizar llamadas. Ya, esto lo hace por medio de un relé nada más. Luego acá tenemos la conexión de lo que es el BDMP3, es un módulo de voz necesario para si queremos utilizar si queremos generar alarmas por medio del teléfono o por medio de llamadas GSM. ¿Ya? Y en esta parte tenemos el serial, que es la conexión como tal bueno, es un puerto serial. En acá puede ir conectado, por ejemplo, un PCS250, que es un módulo GSM GPRS, puede ir conectado un IP150, que es un módulo de internet, puede ir conectado también el cable de USB, que en sí es quien eh, es la conexión que vamos a hacer hacia un computador para poder programar desde el software Babyware. ¿Ya? Y bueno, acá tenemos el IBAS y el dialer que va a ir conectado al BDMP3 y acá arriba el IBAS también es una opción para poder conectar al PSS250.
Ya, vamos a ver las consultas. Sí, tenemos consultas. Hasta acá. A ver, vamos a tomarnos un tiempo para responder las preguntas. La primera consulta es: ¿hay manera de grabar el curso? El curso se va a grabar, se está grabando y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, DigiTV. ¿Ya? Ahora dice: ¿qué te refieres con zonas? Ya. Las zonas nos referimos en sí a, podría ser un área, ¿ya? Un área en un domicilio. Digamos, tengo mi casa, digamos, una casa pequeña, con patio y sala y demás. Entonces, si por ejemplo yo quiero, si tengo un cliente y me dice, quiero proteger primero la puerta de ingreso, quiero proteger la sala y quiero proteger lo que es el patio trasero y además quiero proteger, digamos, una ventana, ¿ya? Entonces, las zonas equivaldrían acá a un sensor como tal. Podríamos decir una primera zona de ingreso, ¿ya? Entonces, en ese ingreso, ese sensor que está en el ingreso va a representar a esa zona, es de la zona de ingreso. Tenemos también otra zona que sería el patio trasero. Entonces, ahí igual otro sensor de presencia. Tenemos otra zona que es la sala, ya digamos que es un sensor de humo, por ejemplo, ¿ya? Y otro sensor magnético que podría ser la ventana. Y entonces ahí, por ejemplo, ya tenemos 4 zonas y ya hemos ocupado las 4 entradas del SP4000. A eso se refiere con zonas. Ahora, no hay, o sea, eso se refiere tanto a las zonas. Ahora, también es importante mencionar que no hay cierto límite en sensores con la zona. O sea, puedo conectar varios sensores, puedo conectar 2, 3, 4 sensores en una misma zona, ¿ya? Pero eso nos va, digamos, dificultad a la hora de identificar el sensor que ha saltado. Un ejemplo, digamos que tengo un departamento, ¿ya? Y quiero conectarlo todos los sensores del departamento a una zona. Entonces podría tener un sensor magnético, un sensor de humo, un sensor de movimiento. Tengo, digamos, 5 ventanas, entonces he puesto en las 5 ventanas sensor magnético. Ya, ahora, al salir, al salir de mi domicilio tengo que armar el sistema de alarmas. Y cuando yo quiera armar, me va a saltar un error que dice que, por ejemplo, no sé, la zona 1 está abierta. Pero ¿qué tengo en la zona 1? Tengo 10 sensores. Entonces yo tendría que ir revisando sensor por sensor cuál está mandando la señal, cuál no ha sido cerrada. Porque si no están todos los sensores cerrados, si todas las ventanas no están cerradas, si no tiene que haber movimiento en los sensores de movimiento. Entonces, una vez hecho eso, o sea, identificar cuál sensor está en alerta es difícil cuando hay varios sensores en una zona. Ya, entonces, si por ejemplo tengo solo 4 sensores en mis 4 zonas, entonces allá la zona 2 está en alerta. ¿Lo que es la zona 2? La zona 2 es sensor magnético, listo. Entonces ya voy directamente al sensor y lo cierro. Entonces depende mucho el lugar y los requerimientos de su cliente. Ya, a ver, vamos a leer más preguntas. Vamos a leer unas cuantas, ya, vamos a ir, vamos para que no nos atrasemos tanto. Y al final igual vamos a leerlas todas, no va a haber ningún problema. Ya vamos a leer una pregunta más. ¿Cuál es el rango inalámbrico de los dispositivos y las posibles interferencias? Ya, el rango es más o menos 15 metros, ¿ya? Incluso podría ser 10, pero esto va a depender mucho del lugar. Eh, ¿Qué interfiere con con este elemento? Primero, interfieren las paredes. Si las paredes son gruesas, obviamente van a reducir el alcance. También podrían interferir las radios que estén en esa frecuencia, ¿ya? Pero dudo mucho que tengan ese problema. Se van a topar más que todo con el problema del alcance por la infraestructura como tal. Siempre va a haber, digamos, una pared
que esté entre, digamos, el interior del hogar o de la tienda con el exterior, con la calle, digamos. Porque normalmente lo que van a hacer es cuando una vez salgan, recién lo van a activar la alarma con el control. Entonces, ahí es donde van a tener el problema. ¿Ya? Bueno, eh, bueno, hasta ahí las preguntas. Igual al final vamos a seguir respondiendo las consultas, ¿ya? Vamos a pasar a lo que es longitud de carga y conexión. Ya. Primero, todos los paneles tienen un límite de carga que pueden soportar. Y cada módulo y sensor tiene su carga como tal. Un teclado LCD, 130 miliamperios. Un teclado LED, 110 miliamperios. Los detectores de movimiento hasta 30 miliamperios. Los contactos magnéticos, 15 miliamperios y demás. ¿Ya? Un módulo de internet, 110. Entonces, todos esos cálculos tienen que tomarse en cuenta antes de armar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo armo mi sistema, tengo mi panel y coloco, me paso del límite? Por ejemplo, del SP4000 es, si no me equivoco, 700 miliamperios. ¿Qué pasa si yo me paso de esos 700 miliamperios? Lo que va a pasar es que no va a funcionar correctamente el panel, no va a funcionar correctamente los módulos. Se van a apagar, se van a encender, eso va a pasar. Entonces va a ser un sistema muy inestable. Y tampoco se tiene que ir a lo que es a un límite, o sea, el límite de lo que soporta la carga. Si por ejemplo el límite de carga es 700 miliamperios, no podemos ir a los 700 miliamperios. Tiene que ver siempre una holgura. Entonces, por ejemplo, yo me iría a los 500, máximo. Y si necesito más alimentación, entonces, si necesito más corriente, es alimentación externa. Y bueno, esta tabla es la longitud y carga de conexión. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, dependiendo de la distancia de, de los sensores, va a haber un límite de alimentación. Por ejemplo, si utilizamos cable calibre 16, a más o menos 305 metros tengo disponibles 546 miliamperios, máximo. A 914 metros, 182 miliamperios. Y bueno, así sucesivamente. Por ejemplo, en el cable 24, que es el más delgado, a 183 llego a 142 miliamperios. Ya, entonces es importante igual tomar esto en cuenta al momento de hacer instalaciones, porque si por ejemplo tengo 183 metros de tendido y quiero alimentar ese punto y tal vez tengo dos teclados, no lo va a alimentar, porque el límite es 142 y cada teclado me consume 130. ¿Ya? Y bueno, el cálculo como tal es este. Eh, bueno, el cálculo como tal es en sí la suma de todos los elementos que van a estar conectados. Eh, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo de la primera línea de la izquierda. Tengo 290 metros de límite con un cable de 22. Entonces nos vamos a la tabla, calibre 22, 290, más o menos son 136 miliamperios. Entonces hasta ese punto solo tengo 136 miliamperios. Y acá este es el cálculo. Primero tengo 25 miliamperios que referente al PDT3, 30 miliamperios que referente al ZX8, 30 miliamperios referente a este elemento, el DM60, que sumados dan 85 miliamperios, que es menor a 136 miliamperios, lo cual está bien. O sea, estamos en ese rango. Lo propio en este sentido, por ejemplo, en 91 metros, con calibre... ¿Dónde está su calibre? Uh -huh. No lo tengo el calibre anotado acá, se debió borrar. Ya ver, 91 metros, 456. Aquí podemos ver. 456. Ya que está. Es igual, calibre 22.
Por ejemplo, era 91 metros y por ejemplo el máximo es 456 miliamperios. Y sumado esto todo me da 360 miliamperios, lo cual igual está dentro del rango, ¿ya? Este cálculo se hace para todas las instalaciones. Y bueno, también la salida o sea, la carga como tal no es la misma para todas las placas, para todos los paneles. Todas tienen su valor. Eso lo vamos a ver, se puede ver en el datasheet del mismo equipo. Ahora vamos a hablar de lo que son la conexión de sensores. ¿Ya? Una conexión de contactos normalmente cerrados sin resistencia de final de línea se conecta de esta manera. Directamente en la zona conectado al común. ¿Ya? En sí, este sería el relé de salida del sensor normalmente cerrado. Aquí no estamos utilizando nada, ni resistores, nada, solamente un cableado directo. Y obviamente la alimentación positivo y negativo de la salida auxiliar del panel. Acá tenemos resistores, perdón, sensores normalmente cerrados con resistencia de final de línea. La conexión prácticamente sería esta. El resistor en serie con el sensor. ¿Ya? Esto nos ayuda a que, por ejemplo, más que todo para evitar que una persona vaya a burlar el sensor como tal, ya si lo corta o, o aumenta un otro sensor para tratar de evadir eh, el sensor como tal, o sea, burlarlo, no lo va a lograr. Entonces, es mucho más seguro con resistencia de final, las instalaciones con resistencia de final de línea. Ambos son para contactos normalmente cerrados. Para contactos normalmente abiertos se utiliza de esta manera, ¿ya? Para contactos normalmente abiertos no podemos hacer la conexión directa, o sea, sin resistencia de final de línea. Sí o sí con resistencia de final de línea. Y el resistor va a ir en paralelo al contacto normalmente abierto, ¿ya? Y bueno, esta es la conexión con reconocimiento de antisabotaje. ¿A qué nos referimos con reconocimiento de antisabotaje? Es cuando, por ejemplo, el sensor, bueno, cualquier sensor, tiene un contacto dentro del mismo sensor, cosa de que detecta si un sensor ha sido abierto o cerrado. Si, por ejemplo, tengo un sensor de movimiento y una persona viene y quiere abrirlo y apagarlo desde adentro, entonces no va a poder porque una vez que lo abra va a saltar el tamper, que es el reconocimiento de antisabotaje. ¿Ya? Y esta es la conexión a una fuente externa. Esto solamente cuando, por ejemplo, necesitamos una conexión de a fuente externa o o bueno, cualquier elemento que se comunique por el bus. Ya entonces tenemos, por ejemplo, el positivo al positivo del módulo, el negativo al negativo y obviamente el green y yellow, que es el bus, al panel. Pero acá se hace un puente en el negativo, ¿ya? En el negativo entre el módulo y el panel. Si por ejemplo queremos alimentar con fuente externa lo que son los sensores de humo, sensores de movimiento, que son solamente contactos de relé, no es necesario hacer el puente de negativos. Directamente alimentamos positivo y negativo y los contactos se van a la zona del panel. ¿Ya? Y bueno, este es el doblado de zonas, el condicionado para doblado de zonas. La alimentación como tal de los dos sensores y los dos sensores en serie y con sus respectivos resistores en paralelo de cada sensor. ¿Ya? Es más o menos de esta manera. Entonces, por ejemplo, uno es con 1K y el otro es con 2.2K. Y el panel va a reconocer cada sensor por medio del resistor al cual está asignado. Es por eso que tiene que estar diferenciado el valor del resistor. ¿Ya? Y bueno, esta es la conexión con el conocimiento de antisabotaje. Ahora, los sensores de humo. Este es el modelo de sensor de humo. Lo pongo acá porque
Es un poco especial de conectar, por eso les voy a mostrar. Primero, este es la base del sensor, ya el cual el sensor va a ir por sobre este, pero la conexión directamente lo hacemos en la base. Acá no sé si se nota bien, pero en esta parte están sus números 5, 3, hasta el 2 y el 6, para que puedan reconocer cuál es el pin al que tienen que conectar. Ya el 2 es BSC positivo, alimentación positiva. 5 GND, es decir, el negativo. El 3 y 6 pertenece al relay normalmente abierto. Ya, estos sensores tienen salida de contacto de normalmente abierto. Es por eso que, por ejemplo, estos sí o sí tienen que funcionar con una resistencia de final de línea, si no, no van a funcionar. Y son los que les decía también que necesitan ser reiniciados para poder seguir funcionando. Si no, no van a seguir mandando alarma hasta el final de los tiempos. Esta es la conexión que se tiene para dos sensores. Mm, ahorita les explico. Déjenme revisar si está todo bien. Sí, ya. Esta es la conexión, por ejemplo, para dos sensores de humo, los que habíamos visto bueno, en serie, en una sola zona. ¿Ya? Cómo está conectado. Este es el sensor, positivo, negativo, y estos sus contactos nuevamente abiertos. Y del mismo, positivo, negativo, contacto nuevamente abierto. Un pin del contacto nuevamente abierto se va a ir a lo que es la zona, y el otro pin, que es el celeste, se va a ir al común. El otro de la misma manera, pero va a ser en paralelo. O sea, va a ir de nuevo a la zona y este también al común. Ambos están en paralelo. Y en el sensor más alejado tiene que estar en paralelo un resistor de 1K, que simula que en sí sería el resistor de final de línea. Ahora, así como tal, nos va a funcionar, pero cuando salte la alarma, no va a dejar la alarma. Para que se haga un reinicio automático, o sea, el panel haga reinicio y nosotros no vayamos y desconectemos, se utiliza la salida PGM y el relé. Entonces, tenemos un relé, una alimentación va al positivo y la otra al PGM. Entonces, ahorita, por ejemplo, el PGM es quien va a saltar con el negativo. Hace rato hablamos del trigger. Lo que el trigger hace es cambiar digamos que la polaridad del PGM. Si por ejemplo cambiáramos el trigger en este caso, uno tendría que ir al PGM y el otro tendría que ir al negativo, ¿ya? Porque en sí el PGM estaría siendo de positivo. En este caso está siendo de negativo, porque estamos en positivo y el PGM negativo. Entonces, una vez que se programa el PGM, digamos, podríamos programar lo que se active el PGM luego de que haya, por ejemplo, una señal de alarma de incendios. Entonces hay la señal de alarma de incendios y que salte el PGM. Una vez salta, tiene que desconectar estos dos sensores de humo para que se reinicie. Obviamente la señal de humo de incendio ya va a estar, entonces ya va a estar también la sirena y demás. Entonces, una vez enviado lo que es la señal del PGM, activa el relay que está conectado la alimentación en sus contactos normalmente cerrados, va a cambiar a normalmente abierto, o sea, va a abrir va a abrir el circuito y va a quitarles la alimentación. Y ambos con alimentación de fuente externa. Y bueno, el PGM se puede programar para también, o sea, como se puede programar con eventos. Digamos, un evento para inicio de PGM y otro evento para salida de PGM. Pero vamos a preferir, bueno, en este caso la programación se va a hacer como, digamos, como inicio, como evento, la señal de incendios. Como salida, para que termine la señal del PGM, vamos a ponerlo un tiempo. Podríamos ponerle, por ejemplo, un minuto. Entonces, una vez iniciado el PGM con la señal de incendios, pasado un minuto, lo que va a hacer es desactivar el PGM y va a volver a alimentar los sensores de humo. Y estos ya no van a tener la señal de incendios, digamos. ¿Ya? Pasamos al siguiente. Comunicación. Acá les voy a hablar un poco de los tipos de comunicación que se tienen con los paneles. Ya tenemos acá el panel de alarmas.
va conectado a un IP150. El IP150 es quien se conecta por medio de red al internet. ¿Ya? Entonces el medio de comunicación va a ser el internet y quien lo recibe, un receptor IP512, que tienen que trabajar en conjunto con un software de alarmas, que podría ser el Securitor o el Insight Gold. El Insight Gold es, por ejemplo, bueno, el Insight Gold no necesitaría de un IP 512. El Insight Gold es una aplicación para celular. Y entonces, por ejemplo, podríamos tener solamente un panel de alarmas, un IP150 y el Insight Gold directamente. Y el Insight Gold va a ser quien se encarga de recibir las alertas y demás del panel directamente al celular, bueno, al celular, ¿no? Ahora, esta aplicación Insight Gold no es gratuita. Tiene un costo, bueno, los primeros 3 meses son gratuitos, pero después tiene un costo. Eh, Les voy a confirmar el costo más adelante. Otra forma de mandar la alerta es por medio también de los correos electrónicos, el cual va programado directamente en el IP150. ¿Ya? Otra manera de mandar por medio de Internet, tenemos nuestro panel de alarmas, el PSS250, que va a ir conectado a lo que es la red GPRS por medio de Internet. Y este va a ir conectado de la misma manera al IP512 y al Securitor o al Insight Gold. ¿Ya? Funciona de la misma manera que con el IP150, solamente que este lo hace por medio de un chip, por la red GPRS de celulares. También podemos mandar alertas por medio del PCS250, que va conectado a la red GSM y a los móviles. Eso es por medio de llamadas. Eh, el panel de alarma tiene que estar conectado a un BDMP3 y a un PC250 para poder realizar las llamadas, dependiendo del tipo de alerta que se mande, ¿no? El BDMP3 lo que hace es generar grabaciones para poder hablar con el panel, digamos. Ya, y lo que hace es consulta, por ejemplo, presione 1 si quiere armar, presione 2 si quiere desarmar, presione 3 si quiere ver los sensores en alerta y demás. Ya es más o menos esa es la dinámica que se maneja con las llamadas. Ya, otra manera para hacer las llamadas es por medio de los teléfonos. Tenemos nuestro panel que va a ir de forma cableada a la central telefónica y puede ir direccionado a un teléfono. Entonces lo programamos para que haga llamadas a teléfonos fijos. Y en este caso también necesitamos lo que sería el BDMP3, al igual que con el PCS250. ¿Ya? En este caso solo necesitamos el BDMP3, ya después de que hacemos la conexión al teléfono. Y bueno, esta es digamos, una forma más directa de hacer las cosas. El internet conectado a nuestro ISP, que es eh, la empresa de internet como tal, módulo de internet IP150, panel de alarma con el PC250G y demás, ¿ya? Es más o menos la red que se genera con estos sistemas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la programación. Apenas iniciando el software, vamos a ver esta pantalla, ya donde nos vamos acá, donde dice Accounts, nos va a mostrar lo que serían los paneles que estábamos programando ya. Si por ejemplo es primera vez, no va a aparecer nada y tendríamos que colocar agregar. Si por ejemplo hemos programado varios paneles, entonces ahí nos va a aparecer una lista larga también. Para agregar paneles le damos a agregar y nos aparece esta línea directamente. El número de panel, le podemos poner una etiqueta, un grupo. Acá nos muestra el modelo del panel, la versión del panel, la opción de conexión, puede ser por serie, puede ser por el IP150,
puede ser por el módulo PSC250 y demás. Lo más común llegaría a ser el módulo USB, que sería el serie, y el IP150, que va a ser por medio del IP. Y para entrar a la configuración de esta parte es en este punto, los tres puntitos. Conexión del sistema y sistema de contraseña. Acá tiene que entrar lo que es la contraseña como tal del panel para poder conectarnos. El SP4000 lo dejamos vacío. Pero por ejemplo, por el Evo 192, la contraseña y el usuario por defecto es 00040. Y eso podemos cambiarlo, cosa de que nadie pueda también programar el panel. Y en el CP4000 igual, lo mismo, podemos igual programar la contraseña. Ahora, si por ejemplo no tenemos esta contraseña, ya tendremos que ver de recuperar la contraseña vía teclado, digamos. Bueno, nos vamos a estos tres puntitos para hacer la configuración de la comunicación y nos va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla nos dan varias opciones para poder conectarnos al panel. La primera por medio del serial. Eh, Colocamos el número de serial del panel y la contraseña. Obviamente, la contraseña es Paradox, por cierto. El, sí o sí tiene que estar conectado a internet si queremos que se conecte por esta parte. Acá, por medio de la IP y DNS, o sea, ID del sitio, igual tiene que estar conectado a internet y tiene que tener su ID de sitio. Es un poco complicado hacerlo conectar con esta forma. Luego tenemos por IP estática bueno, por IP estática. Colocamos la IP. Si no sabemos cuál es la IP de nuestro módulo, presionamos esta lupa que nos va a mostrar, nos va a abrir una ventana de todos los módulos conectados en nuestra red. Entonces seleccionamos el IP de nuestra red y ya. Perdón, el IP de nuestro módulo y ya. El puerto del IP, que por defecto es 10.000, igual lo pueden cambiar, no hay ningún problema. Y la contraseña del módulo, que también es para dos. Bueno, igual tenemos la opción de conectar por una red GPRS o una red pública como tal, ¿ya? Y tenemos la opción de conectar por medio del puerto serial. En esta parte donde nos dice puerto COM, tenemos que identificar en qué puerto COM ha sido conectado nuestro panel. Ya, bueno, hacemos clic acá y nos va a soltar una lista de todos los puertos COM que tenemos en nuestra máquina, del 1 hasta, no sé, hasta 10. Digamos. Y tenemos que identificar primero el puerto al cual está conectado y también la velocidad de comunicación que se tiene, el baud rate. ¿Ya? Esto lo podemos poner con Autodetect, lo va a identificar la velocidad, no tenemos ningún problema. Y tenemos también otras opciones de conexión. Las que más se utilizan, por lo menos las que más yo he utilizado, son esta de IP estática y serie. ¿Ya? Porque no necesitamos internet, por ejemplo, en IP estática directamente, con tal de que esté asignado una IP y está en red con mi computadora, no hay ningún problema. Y en la serie es solamente conectar con USB, igual, no es muy difícil. ¿Ya? Una vez conectado, una vez colocamos aceptar y conectar, ¿ya? Una vez, digamos, colocamos aceptar y luego le damos aquí a conectar, nos va a aparecer esta pantalla. Donde acá nos indica lo que sería el modelo de la central SP4000, nos indica los módulos conectados. Bueno, acá sería el teclado K636, y acá tenemos los módulos de comunicación, el IP de MP3 y el PCS250, por ejemplo. Acá al lado el número de serie de cada uno, ¿ya? Y bueno, acá nos indica las áreas programadas y las zonas, ¿ya? Hace rato habíamos hablado de las zonas, pero no habíamos hablado de las áreas. Las áreas podría decirse que es un conjunto de zonas. Si por ejemplo, a ver, queremos hacer, bueno, el ejemplo más sencillo que tengo es, por ejemplo, en una tienda, en una galería. Tenemos dos tiendas que quieren su propio sistema de alarmas. Lo más lógico, por ejemplo, sería un sistema de alarmas para cada uno.
pero se podría hacer, por ejemplo, con un solo panel, atender a esas dos personas, ¿ya? Eh, ¿Cómo? Por medio de áreas. Podríamos poner, por ejemplo, dos zonas para cada una si tenemos un SP4000. Podríamos colocar, por ejemplo, para una tienda un sensor de movimiento y su sensor magnético, y lo propio para el otro. Y programamos los IDs de usuario para cada uno, para cada dueño de la tienda. Cosa de que si, por ejemplo, uno quiere salir antes que la otra, arma su propia área y la otra está intacta. Y viceversa, si el otro quiere armar su área y digamos, sale antes, entonces el otro va a estar intacto también. De esa manera se hace la configuración del área, ¿ya? Obviamente igual tiene sus propias configuraciones cada área, tiempos, sensores, usuarios, incluso controles. Ahí podríamos aprovechar. Y por ejemplo, el SP4000 tiene dos áreas y el Evo, por ejemplo, tiene 8 áreas. Luego podríamos tener hasta 8. ¿Ya? Luego, pues, bueno, en esa parte tenemos las áreas. ¿Qué más? Bueno, abonados, era la página anterior. Guardar, imprimir y demás. ¿Ya? Una vez hecho esto, podemos hacer doble clic en el panel y nos va a mostrar esta pantallita, donde podemos configurar las zonas, usuarios, áreas, los reportes, PGMs, la hora y la comunicación vía PC. Por ejemplo, le damos a zonas, nos muestra esta pantalla. Si queremos hacer y configurar el doblado de zonas, tenemos que activar este pin de acá. Si queremos hacer, bueno, acá le decimos si va a ser en serie o en paralelo, pero en el Evo 192, por ejemplo, esto es automático. EOL es resistores de final de línea, ¿ya? Y bueno, generar sabotaje en zona anulada y demás. Las que más vamos a utilizar es EOL resistors y ZTA. En esta parte tenemos el número de, bueno, el número de zona, digamos, y la etiqueta de la zona. Zona 1, 2, 3, 4. Podríamos colocar acá nombres. Entrada principal, podríamos poner cocina, no sé, sensor de humo, sala, ese tipo de nombres. Y acá nos dice en qué módulo o panel está conectado. Por ejemplo, acá tengo 4 zonas que están conectadas al SP4000. Podría tener, por ejemplo, más zonas en nuestro módulo de expansión ZX8 o en diferentes módulos que nos van a aparecer más abajo. Y como les dije, por ejemplo, en el SP4000 hasta 32 en máximo. ¿Ya? Acá definimos el número de serie por si tenemos, digamos, dos módulos del mismo tipo. Por ejemplo, podríamos tener varios módulos de expansión ZX8. Lo que los va a diferenciar son el número de serie. ¿Ya? Y bueno, algo que también vamos a configurar es el tipo de zona. Una vez, no sé si lo he puesto acá. En el tipo de zona es donde configuramos el tipo de zona que hay. La más normal, la más común sería el instantáneo, que sería, digamos, que una vez que pasa una persona, salte la alarma. Luego ahí podemos configurar, por ejemplo, alerta de incendio, alertas de fuego. Esas, por ejemplo, son 24 horas, que significa que esté o no armada el sistema, los sensores de humo van a saltar, ya sea de día o de noche. Mientras que, por ejemplo, si ponemos instantáneo, los sensores de movimiento solo van a saltar las alarmas cuando esté armado, o sea, de noche, cuando esté armado el sistema de alarmas. Por ejemplo, el botón de pánico también es 24 horas, porque, bueno, nos pueden robar en cualquier momento, ¿verdad? Aquí asignamos el área al cual va a estar y el tipo de alerta. Puede ser una alerta constante, posada y demás. Bueno, anular, que sería el bypass. Por ejemplo, si queremos que un sensor no sea determinante, si queremos o no encender la alarma. Un ejemplo, tengo un sensor de movimiento justo en la entrada, digamos en la puerta de ingreso. Entonces podría colocar yo anular en esa puerta, que en inglés es bypass, por cierto. Y por ejemplo, tengo que tener la puerta abierta y si la tengo desactivada,
voy a poder tener abierta la puerta y voy a poder armar el sistema de alarmas. Si por ejemplo está como ahora, si está abierto no voy a poder armar el sistema. ¿Ya? A eso se refiere con anular. Tenemos un retardo antes de la transmisión, si se puede forzar el armado, si son inteligentes, demás, ¿ya? Luego tenemos la opción de usuarios, acá. Acá nosotros le decimos, por ejemplo, los códigos de usuarios que van a tener los clientes. Por defecto, el código de usuario es 1234 en mantenimiento instalador 000, ¿ya? Pues esto podemos cambiarlo, cosa de que no estén por defecto y cualquier persona venga a tocar el panel. Y después configuramos los códigos de los clientes, ¿ya? Para que puedan entrar y demás. Y acá le damos, por ejemplo, en esta parte le asignamos lo que serían los botones del control. Le decimos qué botón hace qué. Y le asignamos también el número de serie del control remoto. Ya entonces podemos tener aquí para este usuario este control remoto y anotamos el número de serie del control remoto que tenemos. Y acá asignamos lo que son las áreas, bueno, los permisos como tal, área 1, área 2, anular, armado en casa, si puede pulsar o no. Entonces, por ejemplo, si tenemos una, como el anterior ejemplo de la tienda, de esas dos tiendas, podríamos tener aquí uno y aquí dos. En uno estaría etiquetado el área 1 y en el otro el 2, ¿ya? Y obviamente no tendrían que tener nada. Podría haber incluso un maestro que tenga los dos etiquetados, cosa de que tenga acceso a ambas. Y esto es, bueno, una vez presionado acciones, nos muestra esta pantalla que nos dice qué botón hace qué. Armado, PGM, si queremos un botón deshabilitado, o sea, combinación de botones y demás. El único botón que no se puede configurar es el de desarmado. Y bueno, estos son los diferentes modelos de controles que hay y sus modelos. En opciones de áreas, acá tenemos los tiempos como tal. Eh, por ejemplo, el retardo de salida, que llegaría a ser el tiempo de salida que tenemos, o sea, el tiempo que tenemos para salir del lugar, ¿ya? Por defecto es 60, pero 60, bueno, depende mucho del lugar. Hay que ver cuánto tiempo tarda la persona en desarmar en armar el alarma y salir de su domicilio. Si por ejemplo le tarda 20 segundos, le pondremos 30, no sé, 35. Ya, entonces esto es una variable, depende mucho del cliente. Entonces esto se referiría a que, digamos que en esos 35 segundos esa persona tiene para salir del lugar. Si por ejemplo no alcanza, se ha tardado mucho o ha vuelto, y digamos que ha tardado más tiempo, ha llegado a los 35 segundos, se arma la alarma, pero la persona sigue adentro, va a hacer saltar los sensores de movimiento o cualquier otro sensor y va a sonar la alarma, como si alguien se hubiera entrado. ¿Ya? De eso se refiere el retardo de salida. Luego tenemos un corte de sirena, que sería el tiempo de que va a tocar la sirena, demás, ¿ya? Tenemos tiempos de autoarmados, retardos de entrada, que en sí llegaría a ser, por ejemplo, el tiempo en que una persona puede entrar y desarmar por ejemplo, el sistema de alarma. Un ejemplo, una persona quiere entrar a su casa y quiere desarmar su sistema de alarma, digamos, porque está entrando. Eh, lo que va a pasar es que apenas entrando va a saltar la alarma porque ya estaría, digamos, encendiendo un sensor de movimiento o el sensor magnético de la puerta. Pero si activamos este sensor, este retardo de entrada, nos va a dar 45 segundos antes de que suene la sirena, antes de que suene la alarma. Entonces la persona entra y ahí tendría 45 segundos para ir y desactivar la alarma antes de que suene la sirena y no haga encender cada día, digamos, cada día que entra a su domicilio o a su negocio. ¿Ya? Luego tenemos lo que sería bueno, nos vamos acá. En esta parte donde dice reportando,
que llegaría a ser lo que es la configuración para las comunicaciones, ¿ya? Una configuración global. Acá sí o sí tiene que ser ADEMCO Contact ID, que es el tipo de, digamos, que formato que vamos a utilizar con los receptores y el software. Luego tenemos los permisos y demás para los teléfonos, ¿ya? Y bueno, además configuraciones, por ejemplo, reporte de prueba automático. Bueno, ¿me permiten un momento? Ajá, listo. Bueno, nos vamos al siguiente. Tenemos la línea terrestre y GSM. Disculpen, ¿se está escuchando bien? No tenemos ningún problema, ¿verdad? Si tenemos algún problema, por favor, me lo hacen saber y vamos a solucionarlo en el instante. Ya, por el momento creo que todo está bien. Bueno, continuamos. En la línea terrestre y GSM configuramos lo que es las llamadas. Tengo un teléfono 1, teléfono 2. Ya ambas para la línea terrestre, que sería el teléfono local, línea fija, y el GSM, que serían los chips de celular. Lo que hace es primero llamar al primer número y luego al segundo. Ya, y las tres configuraciones que, digamos, que hacen que funcione esto. Le tenemos que asignar un número de abonado, pues de 0001, 005, depende. Tenemos un retardo de fallo de línea telefónica, es decir, que después de un cierto tiempo va a volver a intentar. El tipo de marcado de DTFM, por ejemplo, si no funciona el quinto intento, puede cambiar, digamos, el tipo de impulsos, este tipo de marcado y demás. ¿Ya? Todo este tipo de configuraciones también se puede realizar. Luego tenemos lo que es el GPRS e IP, que es la configuración para poder hacer el- las alertas a las centrales de recepción de alarmas. Tenemos que colocar la IP del receptor como tal. Esta IP tiene que ser una IP fija, una IP pública fija, ¿ya? Esto se tiene que comprar desde el proveedor de internet. Le decimos el puerto al cual va a estar conectado. Obviamente este puerto también tiene que estar abierto. Le damos la contraseña que nos va a dar igual el receptor. No siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el por defecto. Eso se configura en el receptor y un perfil IP. Ya le damos registro una vez que ya tengamos los datos y el número de abonado. Le damos registro y acá nos dice si el registro ha sido bueno o no se ha podido. Error de registro, por ejemplo, aquí no, porque no se ha podido, pero si se ha registrado ya nos va a lanzar el OK. Y en esta parte, si por ejemplo si queremos hacer la conexión vía GSM, perdón, GPRS, tenemos que colocar nuestro nombre de punto de acceso, la PN, que nos lo va a dar el proveedor de internet, bueno, de la red GPRS. Eso igual, depende mucho la red GPRS, como, bueno, el proveedor como tal, el chip que tenga, si es Viva, Entel o Tigo. ¿Ya? Bueno, esos tres elementos dependen de este proveedor. Luego tenemos la alerta vía SMS. Acá colocamos los teléfonos a los cuales queremos que se envíen los SMS. Puedo poner aquí un celular, otro número de celular y demás. Y acá le damos los permisos, o sea, el tipo de alertas que reciben. Si queremos que el teléfono no pueda armar o desarmar, si queremos que reciba la alarma, si queremos que reciba algún fallo, restauración de fallo y demás. Y este es en sí las llamadas de voz BDMP3. Si queremos que llame a uno, bueno, a los teléfonos que queremos que llame, ¿no? Y el tipo de eventos que queremos que reporte. Y otras opciones más que son más que todo de tiempo, reporte retardo de reporte con voz, repetición de un mensaje vocal, máximo de intentos de marcado y demás.
Y acá tenemos lo que es la dirección de llamada de eventos y reporte de busca personas. ¿Listo? Nos damos acá. Acá es importante que si por ejemplo van a reportar vía hacia un receptor, a una receptora de alarmas, que todo esté en FF. Por defecto esto no tiene nada, o sea, creo que está 00, pero todo tiene que estar en FF. Entonces ponemos acá FF y presionamos este botón. De esa manera se va a copiar en todos los cuadros. ¿Ya? Ahora esta es la configuración de los PGMs. De la misma manera que las zonas, identificamos el panel o el módulo de expansión, además de su número de serial. ¿Ya? Una vez hecho eso, por ejemplo, ya que está el número de serial, le decimos el evento de activación. Presionamos el evento de activación y nos va a lanzar esta pantalla. Entonces, por ejemplo, acá le decimos cuál es el evento que va a activar nuestro PGM. Puede ser un evento de zona, un usuario, sirena. Por ejemplo, acá estoy colocando alarma de incendio. Perdón, acá es el evento de activación. Alarma de incendio. Todas las zonas. O son una zona en específico, por ejemplo. ¿Ya? Si una alarma de incendio ha sido restaurada, una alarma médica, una zona de alarma, o cualquier otro tipo de evento lo va a asignar. Y podemos poner otro evento de desactivación que tiene las mismas opciones para poder desactivar el PGM. O desactivarlo y directamente colocar el tiempo del PGM, por ejemplo, 30 segundos. Listo. ¿Ya? Ujú. Luego tenemos acá la opción que dice comunicación vía PC Baby Web, aunque creo que se ha saltado la página. Acá es más que todo para poner la contraseña de PC, que por ejemplo era 000 y es entrar 000 en el Evo 192. Si por ejemplo queremos cambiar esto, es acá, ¿ya? Y bueno, eso. Acá está por ejemplo, la contraseña del panel GPRS IP, el PCC250 que es para dos, y su nombre de usuario. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Voy a empezar a leer las preguntas. Y cualquier consulta pueden escribirla y vamos a responderla en este momento. ¿No? Ujú. Dice, ¿hay alguna forma de alimentar la central con DC? No, no hay ninguna forma de alimentar la central con corriente directa. La entrada como tal del panel es AC, entonces directamente tendría que ser el transformador como tal. Un transformador que transforme de 220 a 16. No tiene que ser corriente directa. ¿Se puede obviar la conexión a tierra? Sí, no es, o sea, sí, es muy importante la conexión a tierra, pero puede funcionar sin conexión a tierra. Obviamente es mucho mejor si tiene conexión a tierra, porque al ser una placa electrónica es muy susceptible a recibir descargas externas. Puede ser de un rayo, puede ser de los mismos elementos que igual están alimentados allí mismo. Entonces, esto tiene que drenarse por medio de tierra. Entonces, es mucho mejor si tiene tierra, mucho más seguro. Tienen conexión de sensores inalámbricos. Eh, si se refiere a si podemos conectar los sensores inalámbricos por cableado, no se puede. Los sensores inalámbricos solamente se comunican por medio de la comunicación inalámbrica como tal, ¿ya? Y, y para eso necesitamos el módulo de comunicación inalámbrica o un Magellan 5050 que ya lo tiene integrado. ¿Cómo puedo repartir zonas? ¿Me podría explicar un poco mejor su pregunta, por favor? Ahí lo vamos a responder. ¿Cómo Vamos a pasarla así.
¿Se puede realizar la conexión a telefónica pero sin la conexión a tierra? ¿O es necesaria para esa conexión? Sí, se puede, sin la conexión a tierra. Pero como habíamos mencionado, es muy importante que sí tenga tierra, porque es mucho más seguro para el panel. Ujú. Preguntas más tenemos. Bueno, que sí, sí, bueno, acá me preguntan si va a haber tema de programación, sí, ya lo hemos visto, pero también es importante mencionar que hay dos tipos de programación que se pueden hacer con estos paneles, la programación vía software, que es el Babyware, y programación vía teclado, que es por medio de direcciones. Cualquier configuración se puede lograr desde ambos lados, pero es más sencillo, es más intuitivo hacerlo desde el software, porque al ser un entorno gráfico solo presionamos botones, jalamos barras, escribimos lo que necesitamos, ponemos enviar y lo va a grabar. En el tema de configuración vía teclado tenemos que escribir la dirección que queremos configurar y luego el valor que queremos darle, ¿ya? Y eso se hace sí o sí conjunto a un manual de programación, donde están todas las direcciones de programación. Ya, dice, es necesario tener una línea telefónica. ¿Qué papel cumple la línea telefónica? La línea telefónica es solo de alerta. Puede no tener línea telefónica. Puede no estar conectado a una línea telefónica. Lo que hace es generar alerta. Por ejemplo, si yo tengo conectado, digamos, mi teléfono, bueno, mi línea telefónica a mi central, y yo lo he programado para que me reporte a mi número de mi domicilio, digamos. Entonces, cuando salte la alarma, digamos, se ha entrado un intruso, salta la alarma y lo primero que va a hacer es generar esa llamada. Va a llamarme a mi domicilio, me va a decir, se ha generado tal intrusión en tal zona. Y ya, digamos, me va a dar las opciones que tengo que tomar si quiero desarmar la alarma y demás. Obviamente ahí ya tengo que tomar igual otras acciones, ir al lugar, ver las cámaras y bueno, verificar que realmente ha sido una intrusión o una falsa alarma. ¿Cuántos sensores por zona soporta? Esto no tiene un límite como tal, pero como les había mencionado, no tiene que ser muchos, porque al momento de verificar un sensor que esté abierto va a ser muy difícil. Si por ejemplo tengo 20 sensores en una zona y quiero salir de mi casa y me dice la zona 1 está abierta, no puede salir. Entonces tendría que ir a revisar sensor por sensor los 20 sensores y al final no voy a tener la certeza de cuál ha sido. O tal vez uno está fallando y no voy a saber cuál está fallando tampoco. Entonces es mejor tener siempre pocos o un sensor en cada zona. ¿Ya? Depende mucho también de la instalación. Después, el doblado de zonas igual ya lo hemos visto. Dice la salida serial que dijiste que se puede conectar un GSM, significa que en ese puerto se puede conectar alguna especie de celular o algo para hacer llamada de celular. No en realidad. Esa salida que dice GSM en realidad se conecta a lo que es el módulo PSS250, que equivaldría a un celular, ¿ya? ¿Por qué? Este módulo GSM tiene una entrada de dos chips, el cual se conecta a la red de GSM y prácticamente funciona como esclavo del panel. El panel le va a decir a qué número llamar y este va a llamar. O va a mandar SMS o se va a conectar por GPRS, ¿ya? Solo un medio de comunicación en realidad. Tenemos cuántos sensores con alimentación puedo conectar al panel. Depende del sensor como tal. Habíamos dicho que el máximo por ejemplo, de un SP4000 iba más o menos por los 700, 600 miliamperes y cada sensor
consume, por ejemplo, de movimiento 30 mil amperios, entonces ahí vemos cuántos se pueden conectar. Obviamente no va a ser solo sensores, van a estar conectados tal vez sus módulos, van a estar conectados sus teclados, entonces en la parte donde hemos hecho el cálculo, ahí podemos ver cuántos sensores se pueden conectar, cuántos módulos, teclados y demás. También habíamos visto que depende también lo que es el calibre del cable que va a estar conectado y la distancia. ¿Ya? Dice el módulo de internet sirve para la programación con el software, sí, no sirve para eso. También para la comunicación vía internet. Cuando se utiliza abierto, bueno, normalmente abierto y cerrado. Eh, eso va a depender mucho de lo que es el sensor como tal. Ya hay sensores que tienen normalmente abierto, salida normalmente abierta y normalmente cerrada. Entonces, normalmente todos los sensores Paradox son normalmente cerrados, pero hay sensores que son normalmente abiertos como el sensor de humo. Entonces ahí tenemos que ver la manera de hacerlo funcionar o sea, ambos en un mismo sistema. Por ejemplo, si con un Evo 192 tenemos un sistema bien grande, tenemos sensores de movimiento, además tenemos sensores de humo. Entonces ahí sí o sí tenemos que utilizar eh, tenemos que configurarlo como sensor de final de línea y, y conectar como se debe los sensores. Los sensores normalmente cerrados en serie y los normalmente abiertos en paralelo. Bueno, la, la solución de integración con centrales telefónicas es con centrales analógicas o centrales IP. Es con centrales analógicas. O sea, en sí es con la troncal que le llega del número. ¿Ya? Debería ser con la troncal. ¿El software es gratuito? Sí, es gratuito. Ya, acá hay otra pregunta. Para poder controlar las alarmas desde la app en un smartphone, basta con ponerle un IP al módulo y que esa IP tenga salida de internet. Sí, en realidad puede estar con DHCP el módulo y tiene que tener salida de internet nada más para utilizar el Insight Gold. Si por ejemplo quisiéramos utilizar que reporte una receptora de alarmas o al Insight Gold, pero de manera gratuita, tiene que tener el, o sea, el panel, el módulo tiene que estar conectado con una IP pública fija, con estática, ¿ya? Pero si por ejemplo tenemos una IP dinámica, una IP pública dinámica, que siempre va cambiando, entonces tendríamos que usar sí o sí el Insight Gold, y como les dije es de paga. El panel Paradox es compatible con los sensores de marca DSC. La compatibilidad de los sensores con los paneles Paradox simplemente lo ven si es con salida relé. Cualquier sensor, no importa el sensor, que sea con salida relé, si es compatible con Paradox, ¿ya? Porque siempre y cuando sea con salida relé, normalmente abierto o normalmente cerrado, va a ser compatible. Por ejemplo, no sería compatible con sensores análogos, que en sí no es abierto o cerrado, directamente son sensores que nos mandan una señal analógica de corriente o voltaje. Esas, por ejemplo, no serían compatibles. Me preguntan si el webinar va a ser grabado, si va a ser grabado y va a ser publicado en el canal de YouTube. Preguntan si se puede hacer la programación de zonas sin el Baby Words y por medio del teclado y por medio de direcciones. ¿Sí? Dice si coloco una fotocélula, tengo que ponerle resistencia, depende del, digamos, depende del tipo de conexión que quieras hacer. Puede funcionar sin resistencia de final de línea, pero sí o sí tiene que tiene que tener una salida de contacto normalmente cerrado. El software se llama, para la programación de computadora, por cierto, se llama Babyware.
¿Listo? Aquí hay otra pregunta, dice hasta cuántos sensores soporta cada zona, usuarios y asignación de partición de usuarios. En sí, la cantidad de zonas de sensores en zona, siempre vamos a ir a lo mínimo, ¿ya? No tiene un límite, pero siempre nos vamos a ir a lo menor, porque va a ser mucho menos complejo manejarlo. De la asignación de partición de usuarios, cantidad de usuarios, todo depende mucho del panel. En sí, del Evo 192 es el quien tiene más usuarios, son 999. ¿Qué cable se usa para conectar con la PC por USB? Es el USB 307, si no me equivoco. Dame un ratito, por favor, voy a verificarlo. Sí, es el módulo, bueno, es el modelo es USB 307. Con ese cable es que hacemos la conexión. Ya, es importante recordar que es el cable que tenemos que pedir al momento de hacer la compra, porque, por ejemplo, si compramos el otro cable que es para otro tipo de otra marca de alarmas, por ejemplo, JFL, no nos va a funcionar. Tiene que ser de la marca, sí o sí. La presentación va a estar como tal grabada en YouTube la presentación en PDF lo he subido acá, en el mismo sistema donde hice documentos. Ya pueden descargarlo de allí. Dice si se deben configurar todos los tipos de reportes aunque no se los vaya a utilizar. No necesariamente. Si no los vamos a utilizar, no es necesario. Pero si, por ejemplo, vamos a utilizarlos, sí. Si no, no nos van a funcionar. La aplicación para el IP150 es gratuita. El Insight Gold no es gratuito, pero los demás softwares de comunicación sí, pero necesitan sí o sí una IP pública. En la línea Magellan, ¿cuántos dispositivos inalámbricos soporta? En sí ahí nos vamos a ir más que todo al límite de zonas, que es 32. ¿Ya? La conexión a tierra. ¿Cómo hacemos la conexión a tierra? Directamente el pin que está con el símbolo de tierra va a ir conectado a la tierra del domicilio como tal, que va a ir a una jabalina y demás, todo ese tratamiento de tierra. ¿Ya? Dice, para configurar así por computadora, ustedes entregan por manual, por el motivo que no he intentado y no pude ingresar por software. Eh, Ahí está mi número. Si en algún punto no pueden conectarse o tienen consultas más adelante, igual pueden contactarse al WhatsApp. No hay ningún problema, ¿ya? Eh, sí o sí tiene que poder conectarse con el IP150 o con el USB. Dice, para las alarmas, con el módulo de llamada se necesita crédito. Sí, se necesita crédito, porque lo que va a hacer es llamar y se va a aplicar la misma tarifa como si lo estuviera haciendo en un celular normal. Lo mismo para los SMS y lo mismo para el Internet. ¿Ya? Dice a qué se refiere con perfil IP. Es solamente un número que se le asigna a un usuario, nada más. Mm, La conexión GPRS al SP4000 por medio del PCS250 y la configuración por BabyWare.
La distancia máxima de colocar un RXT o RTX3 al panel. Eh, en sí el bus tiene una gran distancia de comunicación. Mm, les voy a confirmar un momento ese dato, pero es bastante, no tendrían que tener problemas en ese sentido. El bus de datos es bastante amplio. Dice cómo hacemos el doblado de zonas con contactos abiertos. Acá no podríamos hacer, por ejemplo, porque tendríamos que tener una de dos. O bien hacemos el doblado de zonas o el final de línea, el registro de final de línea. Eh, entonces, si por ejemplo tenemos contactos normalmente abiertos, sí o sí vamos a utilizar los registros de final de línea. ¿Ya? Dice para una alarma vecinal, ¿qué modelo es mejor instalar? Podría ser, depende de la cantidad de usuarios y demás. Podría ser con un SP4000 tranquilamente y instalar varios botoneras en cada lugar, tomando en cuenta las distancias, ¿no? Que con una botonera que es directamente contactos no habría ningún problema. Dice, para armar, ¿qué se debe tener en cuenta para armar y desarmar un sistema mediante una llave? ¿Y qué paneles me dan esa opción? No se puede armar el sistema por medio de una llave. Directamente solamente con el control inalámbrico o por medio del teclado, por el código de usuario que tenga. ¿Dónde se puede descargar los manuales de configuración de los paneles? Directamente pueden descargarlo desde la página web registrados o pueden contactarse con mi WhatsApp y yo les puedo mandar los manuales. El software de programación es gratuito, sí es gratuito. Igual lo mismo se descarga de la página o si gustan pueden contactarse conmigo para que les mande. Dice cómo podríamos hacer para adquirir estos equipos. Tienen que ser clientes de la empresa Digicorp, ¿ya? Y con un código de usuario asignado ya poder adquirir estos productos. Eso. Se tiene mucho cuidado con los costos referentes ya que solamente compartimos los costos con nuestros clientes. ¿Cuál es el procedimiento para copiar a otro panel la programación de otro panel? Directamente en la parte de abonados podríamos, digamos, sacar un backup y nos conectamos al otro panel y importamos ese backup. ¿Ya? De esa manera se podría hacer. La app Inside Goal, ¿cuánto cuesta? Deme un segundito. El costo es de $10 al año o $25 cada 3 años. Y los primeros 3 meses son gratis. El pago no se lo hace con nosotros, directamente es con la App Store. Dice cómo se configura el panel mediante alguna app. No se puede. Solo puede ser configurado por medio del Babyware, que es PC, o por medio del panel, por medio del teclado. Acá dice cómo podemos obtener el manual. Pueden mandar un mensajito o desde la página web. La conexión de un botón de pánico directamente sería, el botón de pánico va a tener salida nuevamente cerrada. Entonces es lo mismo que cualquier otro sensor. La diferencia es que el botón de pánico, como cualquier botón, no necesita alimentación, directamente es un contacto, entonces directamente conectado a la zona nada más. No hay necesidad de alimentarlo. Dice si se puede armar y desarmar mediante SMS por medio del módulo GSM. Sí se puede hacer eso.
Preguntan qué pasa después de los 3 meses de prueba. Ahí se corta el servicio y te piden que hagas el pago del servicio del Inside Vault. Ya el certificado va a ser enviado a sus correos o bueno, les van a mandar un pequeña guía de cómo hacer la descarga del mismo. ¿Se necesita driver para poder configurar la placa por USB o es plug and play? Deberían tener internet para que cuando lo conecten el mismo software descargue el driver. ¿Ya? Yo por el momento en todas las máquinas que he probado no he tenido problema en tener que instalar un driver aparte, pero, pero sería conveniente que tengan una computadora conectada a internet por si lo reconoce y por si no lo reconoce, por si no tiene el driver, ya lo descargue automáticamente de la web. ¿Se paga alguna licencia por utilizar el módulo IP150? No, no, es totalmente gratis. Para que el módulo PSC250 llame a un número con menú de voz versión, ¿es obligatorio el módulo PDMP3? Sí, es obligatorio. Dice, buen día, ¿qué fuente externa puedo conectar para un teclado adicional en 2 particiones? Los teclados tienen alimentación 12 voltios, entonces con cualquier fuente de 12 voltios nos da. Y hemos visto que más o menos son 130 mil amperios, entonces uno de un ampere es por demás. Preguntan si es necesario usar siempre la resistencia de final de línea en cualquier configuración. No necesariamente. Es mejor porque es más seguro, pero no es necesario. Sí es necesario cuando el contacto con el sensor es normalmente abierto. ¿Cuál sería más recomendable, los sensores inalámbricos o cableados? Depende de la instalación. Si, por ejemplo, no podemos hacer el cableado, va a quedar muy feo y el cliente no quiere que tenga, digamos, cable canal, entonces sí o sí va a ser inalámbrico. Pero si tenemos, por ejemplo, ya tubos para el cableado, o si el cliente acepta que esté con cable canal, entonces nos conviene que sea cableado, porque de forma inalámbrica vamos a tener que cambiar la batería cada cierto tiempo. Dice si hay alguna guía de resistencias que se deben utilizar para instalar los diferentes tipos de sensores. En sí, las resistencias de final de línea todas son K. Si queremos hacer doblado de zonas es un K y 2.2K. Y bueno, en el manual igual está cada configuración como tal y su respectivo valor de las resistencias. Dice cómo puedo ser cliente de Digicorp. Si hay requisitos. Si hay requisitos, pueden contactarse con mi número de WhatsApp y yo les voy a redirigir a un ejecutivo de ventas para que les dé los requisitos como tal para ser cliente. Preguntan si en el caso inalámbrico, ¿qué podemos hacer para extender el rango de cobertura? Hay un extensor, un módulo de extensión de cobertura, ¿ya? Para este tipo de casos. Ya, bueno, estimados, esas son las preguntas que tenemos. Si tienen más consultas, pueden directamente contactarse conmigo al WhatsApp y yo voy a ir respondiendo a sus consultas sin ningún problema. ¿Está bien? Espero que el curso haya sido de su agrado y
haya saldado muchas dudas que tal vez hayan tenido y demás. Van a haber más cursos de este tipo en diferentes niveles, incluso se va a repetir el mismo curso, pero bueno, lo importante es que por lo menos ahora ya se haya entendido bastante bien el curso. ¿Ya? Bueno, les agradezco mucho por su asistencia y bueno, hasta la siguiente.